el príncipe Carlos de Inglaterra, se dice que todos los súbditos alrededor del mundo hicieron sonar los claxons de sus autos. Incluso embarcaciones que estaban cruzando el canal de Panamá hicieron sonar las bocinas o las trompetas de sus barcos. Esto a manera de expresar su algarabía, su gozo, y de hacerle saber al mundo que había nacido el heredero al trono. Ciertamente con ninguno de nosotros nadie sonó ninguna bocina, ninguna trompeta, no salimos en los periódicos. Prácticamente nuestro nacimiento pasó desapercibido a todo el mundo. Sin embargo, cuando Cristo nació, un coro de miles de ángeles interrumpía una noche común anunciando una extraordinaria noticia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, registra Lucas capítulo 2, verso 14. Con ningún otro ser humano ha ocurrido algo semejante. Ni siquiera con los llamados líderes o dioses de las demás religiones ha ocurrido algo así. Porque este niño es realmente extraordinario. Este niño es esperado, dice la palabra que es el deseado de las naciones. Este niño es Dios. El mensaje de hoy se llama El Niño Dios. Vamos a estar meditando en este niño que realizó un viaje de millones de años luz entre el trono de gloria y el vientre de una doncella llamada María, que para entonces tenía entre 15 y 17 años de edad. Dios hace este acto a través del Espíritu Santo. Dios se acerca al hombre. Estamos hablando de un hombre fugitivo, de un ser humano que viene corriendo a espaldas de Dios desde que cayó Adán y Eva. Este niño tiene una misión. Y la misión de este niño es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de este niño es salvar a su pueblo escogido de sus pecados y morir por impíos y hacer la paz entre Dios y el pecador. El libro de Isaías, donde está nuestro pasaje, es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento por su descripción respecto a la vida de Cristo, tanto por su nacimiento como su crucifixión. Entre estas palabras pronunciadas por el profeta y el nacimiento de Jesús hay un lapso aproximadamente de 750 años. Y el nombre del libro significa el Señor salva, eso significa Isaías. Isaías nos permite conocer la condición pecaminosa de su día, nos da a entender la corrupción política, económica, moral, social e incluso espiritual. Y esto también para nosotros es un buen ejemplo, ya que muestra que Isaías estaba pendiente de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y más allá de simplemente involucrarse en criticar y condenar el pecado, él está involucrado, Isaías está involucrado en ofrecer, en compartir el evangelio y dar consejos desde la perspectiva espiritual. Un buen ejemplo de cómo nosotros deberíamos involucrarnos respecto a lo que pasa hoy en día alrededor nuestro. Hoy hay dos extremos: los que no saben o los que no les importa lo que está pasando y están centrados únicamente en ellos. Y hay otros, el otro polo es los que dicen estar involucrados, pero solo lo hacen a través de criticar y condenar en lugar de estar reconciliando al pecador con Dios por medio del evangelio. El profeta empieza su ministerio en el año en que murió el rey Usías. Y él actuó en los años de sus sucesores. Después de Usías vinieron Jotam, Acaz y Ezequías. Estos fueron reyes de Judá. Y de Zacarías hasta Peca, estamos hablando aproximadamente de 4 a 5 reyes en Israel. Es decir, que Isaías ministró durante el período en que la nación estaba dividida. Usías reinó 52 años en Judá. Y en el tiempo de él, la nación se desarrolló política, económica y militarmente. Vaya tantito conmigo al capítulo 2, verso 7
Y usted va a notar que dice ahí que su tierra se ha llenado de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Gran abundancia económica. Y dice también su tierra se ha llenado de caballos y de carros. Está hablando de carros de guerra. Son innumerables, así que había prosperidad tanto política como económica como militarmente. Pero ocurre algo. El orgullo y la soberbia aparecieron en Uzías. Y Uzías intentó asumir los privilegios y responsabilidad de un sacerdote al querer quemar incienso en el altar. Como resultado, Dios lo castiga con una lepra de la cual nunca se recuperó. Ese fue el principio del declive en la vida espiritual de la nación. Uzías muere y el reino queda como un barco a la deriva. Son tiempos de incertidumbre y preocupación. Uzías se había convertido en una especie de objeto de fe y esperanza para el país, algo como un rey salvador, ya que habían prosperado bajo su autoridad. De hecho, el capítulo 6, cuando Isaías va a orar al templo, está orando por la condición que tiene el país. Hay cierta incertidumbre, cierto temor. Si usted observa los capítulos previos a nuestro pasaje, en el capítulo 1, usted va a notar una serie de reproches. El libro empieza con una serie de reproches de Dios respecto al declive espiritual y moral de la nación. Dios siempre quiso que su pueblo fuera un canal de bendición para otras naciones. Él siempre quiso que su pueblo reflejara cómo se vive en el reino de Dios, cómo se tratan los ciudadanos en el reino de Dios, cómo se llevan a cabo políticas justas en el reino de Dios, pero en lugar de eso solo le producen vergüenza. En el capítulo 1, verso 2, dice que se han rebelado contra Dios. Le han dado la espalda. En lugar de ir en pos de Dios, van en total oposición a Dios. Ahora creen que no necesitan de Dios. Cada quien está involucrado en vivir según sus conveniencias, según su voluntad. Si usted observa el capítulo 1, verso 3, también dice que se han hecho tan obstinados y tercos que al parecer los animales son más inteligentes que ellos. Pues tienen capacidad de reconocimiento, de discernimiento, son más humildes. Dice la palabra de Dios que los animales de alguna manera reconocen que dependen de Dios y esperan en Dios. Esto lo dice el Salmo 104, 145. Ellos esperan en Dios. Como que los animales tuviesen más fe que ellos. Luego dice en el versículo 5 al verso 6 que son gente pecadora, gente cargada de maldad, generación de malvados, hijos perversos que se han alejado del Señor, se creen sus propios amos, se empeñan, dice, se empeñan, esto es, se esfuerzan, se esmeran en ser rebeldes. Luego dice el Señor, yo los he castigado una y otra vez por la misma razón, pero ellos están empeñados en ser rebeldes. En sus cuerpos, dice, ya no hay espacio para más castigo. En sus cuerpos llevan las marcas de los castigos recibidos. De la planta del pie a la punta de la cabeza, dice, no hay nada sano, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. Aprenden más rápido los animales, está diciendo. El versículo 10, es tal su condición de pecado que Dios les llama Sodoma y Gomorra. Para entonces ya no existe Sodoma y Gomorra, pero Dios les llama príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Dios y escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense qué tan degradante, a qué grado habían llegado ellos, que Dios emplea estas palabras. En el capítulo 11, versículo 11 al 16 y del capítulo 2 del verso 6 al verso 8, su religión y su adoración son hipócritas y tienen fastidiado. Dios está harto de su religión y adoración hipócrita. Por medio de otro profeta, él dijo, ojalá a alguien se le ocurra y cierre el templo y nunca más se meta nadie. Muere Uzías y Jotam toma el trono. Y Jotam dice, 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 2, que él trata de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y conducir al pueblo o al reino según la voluntad de Dios, pero tiene una acotación.
dice, mientras Jotam quiere hacer lo recto delante de los ojos de Dios, el pueblo continúa con prácticas perversas. Muere Jotam, sube Acaz y la cosa se volvió peor. Pactó con pueblos idólatras, intensificó la idolatría llenando el país de altares a ídolos. Esto los pueden leer ustedes en 2 de Crónicas, capítulo 7. Llenó el país de idolatría, quemó a su propio hijo como sacrificio a los ídolos. Así primogénito lo hizo pasar por fuego. Después de eso cerró el templo, no sin antes tomar el oro y la plata y dárselo al rey de Asiria. Y lo que prácticamente ocurrió es que Acaz sacó a Dios del país y provocó la ira de Dios. Y entonces Dios orquesta la invasión del país, derriba el orgullo y el esplendor de la nación, y son asesinados más de 120,000 personas. Y son llevados cautivos niños, jóvenes y las esposas casi en la misma cantidad. Desde entonces, la nación solo sufrieron invasiones. De hecho, hasta los días de nuestro Señor, cuando nuestro Señor nace, Lucas dice que están bajo el dominio del Imperio Romano. Augusto César está reinando. Son épocas de densa oscuridad, no hay esperanza, de continua esclavitud, abandono, depresión, tristeza, frustración y desesperación. Haciendo investigación de eso, cuando el historiador Josefo relata lo que ocurrió en las siguientes invasiones, es realmente espantoso lo que ocurre, lo que narra él, al punto que las propias madres se quedan sin comer y se comen a sus propios hijos. Esto es lo que vive el pueblo de Israel. Esto es lo que ve Isaías en la profecía. Note que dice, capítulo 1, verso 1, visión de Isaías. Lo que Dios le muestra que va a ocurrir. Ahora, no se asombre, porque esto que ocurre y lo que acabamos de narrar es lo que hacen todos. Dios crea al ser humano, lo bendice y éste usa las bendiciones que Dios le ha dado para adorar sus propios ídolos. Dios le da la vida y en lugar de vivirla para la honra y la gloria de Dios, la vive para agradar al mundo. La criatura sacó a Dios de la ecuación y ahora vive las consecuencias de su rebelión, de haberle dado la espalda a Dios. Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo bajo el sol. El ser humano sigue obteniendo los mismos resultados porque sigue operando bajo los mismos principios. El ser humano intenta todo para ser mejor de lo que fue ayer, pero todo es igual que ayer y antes que ayer. Vive como una especie de déjà vu. Así como en la época de Isaías y de Jesús, hoy sufrimos la corrupción política, la corrupción social, la corrupción moral, la corrupción religiosa. Hemos apostado todo en busca de algo que nos dé seguridad, que nos dé paz, bienestar, pero hemos sido decepcionados. Todos. La justicia, en la mayoría de las veces, es solo para aquel que la puede comprar. Los encargados de impartir justicia son tan corruptos como aquellos que los sobornan a ellos. Moralmente vivimos una época de tragedia y decadencia de valores y principios. Y el ser humano a esto le llama ser progresista. La esclavitud se convirtió en empleo de 8 horas. Y a los empleados se les ofrece prosperidad a cambio de comprar su tiempo. Su tiempo es vida. El tiempo es vida. Y te lo pagan con papel moneda para que después compres lo que ellos por medio de la mercadotecnia te ofrecen como una necesidad. Eventualmente el dinero termina regresando de donde salió. La codicia, la avaricia están por todas partes. El rico porque tiene dinero y quiere más dinero, y el pobre porque no lo tiene y lo desea. La religión también nos ha decepcionado. En lugar de facilitar el acceso a Dios, lo ha complicado más y más.
o ha fallado en el intento. La religión ha hecho de Dios un medio para obtener la realización de sus sueños y deseos. Y lo que tienes que hacer para que Dios esté de tu parte es hacer buenas obras. Ahora la pregunta es, ¿cuántas buenas obras? La pregunta es, ¿qué tan buenas deben ser? La pregunta es, ¿quién me puede decir que son buenas? Y sabe, eventualmente eso cansa. Eventualmente eso frustra, porque mantener la apariencia es cansado, es frustrante. Vivimos en una época de grandes avances económicos, intelectuales, tecnológicos. Hay más oferta y demanda de satisfactores de placer, de tranquilidad, de seguridad, de felicidad. Sin embargo, es la generación más infeliz, más frustrada, más insegura, más intranquila y enferma. Pese a todos los avances y desarrollos, los homicidios están al alza. Los suicidios están al alza, los divorcios están al alza, las enfermedades de depresión están al alza, el estrés está al alza, los síntomas de ansiedad y depresión se han disparado. Entre los años 80 y 90, el índice de depresión a nivel mundial era del 20%. Hoy, con todos los avances, es del 70%. En muchos países la depresión y el estrés es causa ya de salud pública. Estamos en diciembre y se supone que estas fechas debería ser, no, todo debería ser felicidad, paz, armonía, pero irónicamente es la fecha cuando aumentan los casos de depresión y de suicidio. Los analistas dicen que la explicación pasa por los factores psicosociales y económicos, por el bombardeo publicitario y la presión social que impulsa a las personas a desear y lograr la felicidad que no encuentran en la vida real comprando objetos. También porque el concepto de familia se ha perdido. Las familias se han hecho cada vez más y más distantes. Por otro lado, el amor es algo utópico casi. Es prácticamente fantasioso. El mundo, las personas se han resignado al desamor. La gente, más que ser amada, hoy quiere ser acompañada. El amor se fue y la soledad se instaló en la vida de las personas. Y las personas, con tal de no estar solo o sola, hará lo que sea. Inclusive dar su cuerpo con tal de que aquella persona siga a su lado. La gente insiste en poner su esperanza en personas o en cosas con tal de satisfacer su necesidad de felicidad, de propósito y de identidad. Y sabe, la soledad es tal que el concepto que se tiene de Dios es que Dios es alguien que está ausente, que no le importa lo que pasa con el ser humano. De hecho, para muchos filósofos o diseñadores del pensamiento humano, el gran culpable de la tragedia del ser humano es Dios. Pero el ser humano es como un ratón dentro de la rueda de la vida, persiguiendo lo inalcanzable. Le han dicho que la felicidad y la realización está en lograr cosas. Lo logra, pero no es feliz. Llega a la cumbre y mira alrededor y está solo. Le han dicho que es por medio de tener cosas, las tiene, pero no es feliz, quiere más y más, nunca tiene suficiente. Le han dicho que su propósito es ser lo que él quiera ser. Lo intenta, pero eventualmente se termina por convertir en alguien que las demás personas quieren. Y por más que diga que no le importa lo que diga la gente, en sus adentros sabe que no es así. Le duele, lo llora porque la gente es cambiante, la gente es cruel. Y todos necesitamos y queremos ser aceptados. El ser humano tiene tan atrofiada la capacidad de discernir que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y las soluciones que ofrece son totalmente absurdas. Trata de resolver sus problemas internos con cosas externas.
la depresión y el estrés, ¿qué es lo que piensa? Necesito un viaje, necesito vacaciones, necesito comprar, necesito comer, necesito pasear, aunque después se tenga que estresar por cómo saldar esa deuda. Es absurdo. Es como un auto que se avería el motor y entonces lo intento reparar comprándole una llanta nueva. Así vive el ser humano. Ahora note que dije problemas internos. Es decir, que la causa no está fuera del hombre, está en su interior. El problema no es físico, el problema es espiritual. El problema es el propio corazón del hombre. Dice Jeremías que engañoso es el corazón del hombre. El escritor pregunta, ¿de dónde vienen las guerras sino del corazón? ¿De dónde vienen las disputas, la codicia, la avaricia, sino del corazón? Por mucho tiempo hemos escuchado y nosotros también hemos dicho que el corazón del hombre está vacío y que esa es la razón. Pero eso no es verdad. El corazón del hombre nunca está vacío. El corazón del hombre hay un trono y ese trono siempre está ocupado. Este vacío con que el hombre se relaciona está íntimamente ligado con el hecho de que su corazón está lleno de ídolos, de falsos dioses que lo han decepcionado. Y el sistema bajo el cual los ídolos operan se llama pecado. Un sistema que solo produce y se alimenta con más y más pecado. Cuando hablamos de pecado, la gente usualmente piensa cosas como pecado es hacer algo malo, pecado es hacer cosas malas, es hacer cosas que no le agradan a Dios, pero el pecado es más que actos. Los actos solamente son resultado. El cuerpo es solo el medio por el cual el pecado se expresa. Para que usted pueda comprender esto, vaya un momento conmigo a Génesis capítulo 3, verso 6. Vayamos al inicio de toda esta tragedia. Génesis capítulo 3, verso 6. Dice que la mujer estaba hablando con la serpiente que era astuta. Y la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, del árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el malo, conociendo al nivel de Dios. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Qué está diciendo? Que sus afectos, sus emociones, sus sentidos fueron seducidos, fueron trastocados de manera que puso su deseo en ello y después comió. El comer solo fue resultado de algo que había concebido en su corazón. Pecado, en principio, es todo aquello que entiendo que me satisface, es todo aquello donde pongo mi más ferviente deseo, mi pasión, de tal manera que nuestras emociones e intenciones son trastornadas y el cuerpo solo es la herramienta, el medio para obtener eso que yo codicié en mi corazón. Un ejemplo, ¿qué hace el que desea reconocimiento o obtener poder? Critica, murmura, desvirtúa a las personas. ¿Qué hace el que ama el dinero? Roba, retiene pagos, lava impuestos, soborna, miente, incluso mata, es egoísta, es avaro, es codicioso. ¿Qué hace el que ama la religión? Resalta sus acciones y logros espirituales, se siente mejor que los demás, trata de controlar a las personas imponiendo reglas, etc. Y todo aquello donde nosotros ponemos nuestro placer es todo aquello donde voy a poner mi fe, mi esperanza y amor. Y esos serán nuestros ídolos. Ídolos, falsos dioses que trataremos como si fuesen nuestro Señor y nuestro Salvador, a quienes vamos a rendir adoración.
Esta es la razón por la cual fue provocada nuestra separación de la comunión con Dios. El ser humano se empeña en ser rebelde. El ser humano intenta vivir como si no hubiera Dios. Se esfuerza por alejarse más y más de su Creador, corriendo a los brazos de sus ídolos, alejándose del único que puede satisfacer su vida, el único Dios misericordioso y bondadoso. Lejos de toda comunión con Dios, hoy enfrenta las consecuencias. Vidas desesperadas, depresivas, con tendencia a la muerte, frustradas, infelices, sin propósito, sin identidad, amargadas, sin paz, sin dirección, sin esperanza. ¿No le resulta familiar esto? Puede notar lo patético y desesperanzador que eso es. ¿Usted cree que de verdad funciona decirle a las personas, don't worry, be happy? ¿Sabe qué es lo mejor que escucha la gente el día de hoy? Algo como esto. Fulano, así es esto. Vive la vida. Goza, logra, haz, llora. ¿Y al final qué? Lloraste y lo que tú quieras. ¿Y al final qué? ¿Al final qué? Decía George Orwell en su libro llamado 1984, si quieres tener una idea de cómo será el futuro, imagina una bota aplastando incesantemente un rostro humano. Pero la culpa es nuestra, no es de Dios. La culpa es nuestra porque le hemos dado la espalda a Dios. Ahora nuestros ídolos nos han traicionado y sometido bajo la suela de su bota. Regrese tantito a Isaías y observe el capítulo 8 del versículo 21 al versículo 22. Y note las palabras que emplea Isaías. Dice, versículo 21 y 22, la gente irá de una parte a otra, oprimida y con hambre, y por el hambre se pondrá furioso, porque no hay nada que le satisfaga. Maldecirán a su rey y a sus ídolos también, volverán la cara hacia arriba y después mirarán el suelo y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustias. Todo lo cubrirá la noche y el oprimido no podrá escapar. ¿Sabe? Yo creo que debió ser muy fuerte y debió ser razón de mucha tristeza para Isaías ver estas escenas. Es realmente triste y desesperante la condición en que viven las personas el día de hoy. La pregunta es, amado, ¿qué te provoca? ¿Te preocupa? ¿Te entristece? ¿Te involucras o eres indiferente? Y sabe, mi razón para decir que debió ser muy fuerte y muy triste es por cómo se expresa en el capítulo donde nuestro pasaje tiene lugar. En medio de lo fuerte y triste de las escenas, el Señor le permite ver una luz de esperanza al final del túnel. Le permite respirar aire puro en ese contaminado aire. Y dice el versículo 1. Prácticamente estas son las palabras. Al principio Dios humilló, pero después le concedió mucho honor. Al principio Dios humilló y después le concedió mucho honor. ¿Sabe? Esas palabras resumen y expresan muy bien la solución al problema del hombre. Dios primero nos derriba de nuestra palestra, nos hace morder el polvo. Lo primero que hace la gracia antes de levantarte es derribarte y darte un entendimiento de tu condición real. Eres pecador, te has rebelado contra Dios. Y estando ahí te das cuenta que no hay esperanza fuera de Dios. Estando en el piso, mordiendo el polvo, aprisionados por las cadenas del pecado, condenados a muerte, lejos de toda oportunidad de esperanza, somos obligados a alzar la mirada y decirle a Dios, perdónanos, hemos pecado contra ti, sálvanos porque nuestros ídolos nos han traicionado y solo en ti hay misericordia. Es solo entonces que se nos es concedido el honor de ser admitidos
a la comunión con Dios. Y mire, Isaías no puede contener su emoción. Y creo que casi con lágrimas en los ojos, él dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una gran luz. Antes vivían en tinieblas, pero ahora la luz brilla sobre ellos. Señor, has traído gran alegría, muy grande es el gozo, todos se alegran, porque tú has deshecho la esclavitud, la opresión, la tiranía. Isaías habla de un evento futuro, hablando en pasado, para darnos a entender que ese es un hecho inminente. La explosión de gozo es grande, como grande fue anteriormente su tristeza. Es como asistir a la ejecución de alguien muy amado y justo antes de que le apliquen la inyección letal, es indultado y es hecho libre. Es como estar a punto de morir por hambre y recibir alimento. Es esa sensación de seguridad que provee una cobija o un techo en una noche fría. Es el abrazo de papá o de mamá después de un largo viaje. Es como ver el final de la película y ver que ese final es un final feliz. El héroe llega y salva a su amada. Pero amados, Isaías no está alegre por el final. Ello solo es resultado de haber visto algo más grande. Él dice la razón. Él ve algo y lo que ve es un bebé. Él ve un bebé y dice, porque nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño, dice el versículo 6. La Navidad se ha convertido en la razón de gozo de muchos. Aunque no hay evidencia de que indique que Jesús nació este día o ese día, muchos están más ocupados en regalos, en comida, en pavos, en qué van a estrenar, en los adornos, en el aguinaldo, cuando lo que debiera producir gozo abundante es recordar y meditar la encarnación y el nacimiento de Jesús y su trascendencia para nosotros. Este bebé es la luz, es la gran luz que brilla, es el Salvador, es el instrumento para deshacer la esclavitud, la opresión y la tiranía. Este bebé es la razón de tanto gozo, porque este bebé es Dios. Y dice el pasaje, Dios nos ha dado un hijo. Hijo nos es dado, dice. Este bebé es un regalo. Es alguien totalmente único y especial. Es un hijo dado por Dios. Pero no es como cualquier otro bebé. Este bebé es su propio hijo amado. Este bebé es Cristo. Este niño, este bebé es tan humano como nosotros y tan divino como Dios mismo. Este bebé es el verbo, la palabra, el medio de Dios para revelarse y comunicarse al hombre. Este bebé siempre ha sido, este bebé es eterno. Desde el principio estaba con Dios y desde el principio era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por este bebé fueron hechas. Y sin este bebé, nada de lo que había sido creado podría existir y sostenerse. En este bebé estaba la vida y era la luz de los hombres, una luz que resplandece en las tinieblas, una luz contra que las tinieblas nunca van a poder prevalecer. Este bebé es Dios metiéndose a nuestra humanidad, a nuestra debilidad, a nuestras necesidades y fracasos. Cuando el hombre no podía volver a Dios, Dios vino a buscar al hombre para hacerlo volver a Él. Navidad no tiene nada que ver con pavos. Navidad no tiene nada que ver con ropa nueva. Tiene que ver con el descenso de Dios desde su trono de gloria hasta un pesebre. Y del pesebre a una cruz para salvarnos. Jonathan Edwards dijo: fue algo grandioso que Dios hiciera las criaturas, pero es más grandioso que Dios mismo se hiciera una criatura. No debería sorprendernos
que miles de ángeles cantaran el día que nació. Y sabe, cuando ellos cantaron, las puertas del infierno se estremecieron con furor. Los demonios que estaban sentados se miraron unos a otros espantados. Había empezado la gran invasión. Un guerrero invencible ha nacido y ellos lo saben. Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente ha irrumpido en el reino de las tinieblas. Eso es emocionante. ¿Sabe? Esto no es ciencia ficción. Yo no estoy hablando de los Avengers, no estoy hablando de la Liga de la Justicia, esto no es Rocky levantándose en el último round para golpear a Ivan Dragon, esto no es Harry Potter venciendo a Voldemort, este es Dios mismo, el único verdadero Dios, desafiando a todos los dioses, tomando venganza por su pueblo escogido, viniendo en rescate de su pueblo oprimido, es esclavizado. Este es Dios diciendo: se acabó, es tiempo el tiempo ha llegado de salvar. Este bebé tiene todo poder y autoridad, dice el pasaje, en los cielos y en la tierra. Este bebé gobernará las naciones del mundo y traerá verdadera justicia y paz y seguridad. Nunca ha existido paz, justicia y seguridad en la tierra en el sentido en que nosotros hemos pensado. Guerras y rumores de guerras, injusticia e inseguridad son notables antes y después de Jesús. De hecho, nunca ha existido un juicio más injusto que el juicio que recibió el Hijo de Dios, inocente por completo. Ese anuncio primeramente es una proclamación de la llegada del único que finalmente traerá paz, justicia y seguridad eterna cuando regrese otra vez y establezca su reino por toda la eternidad. Este pasaje aún nos alcanza porque nosotros esperamos el regreso de nuestro gran rey. Pero segundo, y es más importante, es una proclamación de que la paz, la justicia y seguridad de Dios están hoy a nuestra disposición. La pregunta es: ¿quiénes son los que la disfrutan? La respuesta es: los que han rendido su vida a la autoridad de Cristo. Dice el pasaje que este bebé será llamado admirable, consejero, Dios poderoso e invencible, Padre eterno y príncipe de paz. Y este es el pasaje que quería tocar y ampliar, que veamos esta esperanza que hay aquí. Dice que este bebé es admirable. El Mesías es admirable, es maravilloso, es la expresión. La gloria de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros nos debería de llenar de admiración. Tú nunca ni yo vamos a poder mirar realmente a Dios tal como es, ni conocerlo completamente. Nunca nos vamos a aburrir de conocer a Cristo. Él es admirable. Es admirable. No hay nadie como Él. No hay Dios que pueda hacer lo que Él hace. Todos los demás ídolos intentan falsificar sus poderosos hechos, pretenden salvarnos, pretenden amarnos, pretenden satisfacernos, pero son inútiles. Mire cómo dice el salmista: grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Mire que deshacer nuestra esclavitud, la opresión y la tiranía. No teníamos esperanza. Nos hubiéramos tenido que dar por vencidos de no ser porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, de no ser porque Cristo apareció para deshacer las obras del pecado, limpiarnos de todo pecado, vivir la vida que debíamos vivir, morir la muerte que nos tocaba sufrir, reconciliarnos con Dios, darnos vida, pasarnos del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿No es esto maravilloso? ¿No es admirable que Dios haya dejado su trono para descender en forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz?
No es admirable, es tan admirable que usted y yo vamos a necesitar la vida entera, la vida eterna para conocerle a Él. Este Mesías es nuestro consejero, dice el pasaje. Esto quiere decir que Jesús es el único apropiado para guiar nuestras vidas y debería ser el recurso inmediato en nuestras vidas. Jesús puede ayudarte con tus problemas, sacarte del mar de dudas y confusión. Este es un consejero que conoce todas las cosas. Te conoce más de lo que tú te conoces. Conoce lo profundo de tu corazón y también conoce lo profundo del corazón de Dios. Él es el único capaz de llevarnos con toda certeza al Padre. Porque solo aquel que descendió de los cielos conoce el camino de regreso al cielo. Vimos Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 nos dice que fue un consejero perverso y mentiroso que aconsejó y provocó que nuestra madre Eva se rebelara contra el Creador. Este mentiroso consejero sigue operando. No es necesario entonces que tengamos un consejero que nunca miente, que excede todo conocimiento y revela lo profundo del corazón de Dios. Todo lo que requeríamos para salvación y requerimos para salvación está solo en Cristo. Cuando no queríamos acercarnos a Dios, Él se acercó a nosotros. Él trazó un plan desde antes de la fundación del mundo. Él no iba a renunciar a su deidad. Más bien, unió su divinidad con la humanidad en una sola persona para que Dios y los seres humanos pudiesen encontrarse de verdad y ser uno. Qué admirable y maravillosa sabiduría de este consejero. Este consejero dice lo siguiente: recuerden, no hay nada que pase en sus vidas que no haya sido ideada en la eternidad y aconsejada por Jesucristo para tu bien y en tu beneficio, de manera que todas las cosas funcionan juntas para tu bien. El consejo de Jesús es un consejo necesario. El consejo de Jesús es un consejo fiel, sin ningún interés propio. Por cierto, este consejero no cobra por consultas, ni trata de darte por tu lado. El consejo de Jesús es un consejo sincero. Tampoco está aislado de emociones. ¿Sabe? Este es el consejero que yo necesito y quiero consultar cada hora, y lo haría. Es un privilegio y un honor que podamos sentarnos a sus pies de este consejero y escuchar lo que él tiene que decir. Consejo sabio y amoroso. El pasaje dice que él es poderoso, él es Dios invencible. No solo todo lo sabe, tiene todo el poder para hacer cumplir su voluntad. Él no requiere ni permiso ni ayuda de nadie. Cuando él determina hacer algo, nada lo puede detener. Su palabra, su consejo es admirablemente poderoso. Dígame, ¿cuántas herramientas usó Dios para crear el cielo y la tierra? Ninguna. Solo su propia palabra, su mismo poder. Cuando él vino, el enemigo quiso matarlo. Quiso hacerlo caer. Pero qué necio es querer contender contra Dios. El pecado no lo pudo derrotar, el enemigo no lo pudo vencer y la muerte no lo pudo retener. Él es Dios poderoso, invencible. Y sabe, su poder garantiza que su obra es completa y perfecta y eterna. El pecado nos trata de seducir,
Pero dice la palabra de Dios, poderoso es Dios para mantenernos sin caída y presentarnos con gozo en su gloria. Las personas podrán defraudarnos y sabe, lo van a hacer. Las personas nos van a defraudar. Los políticos prometen y no cumplen. Y sabe, la razón es porque ni lo saben todo, ni lo pueden todo. Pero Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Si Cristo no fuera hijo de Dios, lejos estaría de haber sido satisfactoria su muerte por nuestros pecados. Si Cristo no fuese Dios y hubiese muerto por sus pecados, Él no hubiese resucitado, porque sus pecados, ese castigo hubiera sido justo. Pero este bebé, que habría de morir por nuestros pecados, este bebé se levantó de la tumba y con ello su muerte complacía la ira santa de Dios. No hay argumento más, no hay condenación alguno para los que están en Cristo Jesús. El pasaje dice que Él es Padre eterno, o dicho de otra manera, es Padre de la eternidad. Él es Dios, uno con el Padre. Siempre ha existido y para siempre existirá. Él es el autor de la vida, la paz, la seguridad, la satisfacción y la felicidad para todo aquel que viene. Él mismo dijo, el agua, yo soy el agua de que cualquiera que tome de mí nunca más tendrá sed. No habrás de temer soledad o el desprecio. La gente podrá abandonarte y dejarte de amar, pero nunca el Padre eterno. De hecho, Él será tu Padre para siempre. Nunca te dejará, nunca te abandona. Y dice Salmos, esto es hermoso, que aun cuando peines canas, Él cuidará de ti. Aun cuando estés viejito o viejita, sin fuerzas, yo voy a cuidar de ti. Así que no tienes que inventarte la manera de llegar al cielo. Si Él es tu Padre, Él mismo es encargado de garantizar tu salvación y de que llegues sano y salvo a casa. Por último, dice que Él es el príncipe de paz. Él preserva la paz. Él ordena la paz. Él crea la paz en su reino. Él es nuestra paz y su paz es la que guarda y gobierna los corazones de sus hijos. Es su paz. Yo no tengo que buscar paz en nada ni en nadie más, solamente en Él. Él es autor y dador de todo bien. La palabra que se emplea aquí es shalom. Y la palabra shalom es paz y bendición que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Él hace la paz de Dios en mi corazón. Él creó la paz entre Dios y el pecador. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que obtiene el cristiano, que a pesar de la tribulación y la prueba en la que está, puede mantenerse tranquilo, sin perder la compostura, en paz. David podía decir mientras era perseguido, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Juan Calvino dijo lo siguiente, y cito, cada vez que nos parece que todo está en ruinas, recordemos que Cristo es llamado admirable porque Él tiene métodos inconcebibles para ayudarnos y porque su poder está mucho más allá de lo que podemos llegar a concebir. Cuando necesitamos consejos o cuando necesitemos consejos, recordemos que Él es el consejero. Cuando necesitemos fuerza, recordemos que Él es fuerte, poderoso, invencible. Cuando el miedo, el dolor y la muerte nos amenace, recordemos que por muy buenas razones Él es llamado Padre. Así que aprendamos a aliviar nuestras angustias con Él. Cuando estemos interiormente caídos y cuando Satanás atente perturbar nuestras conciencias, recordemos que Cristo es el príncipe de paz y que para Él es fácil aliviar rápidamente nuestras sensaciones de incertidumbre. Concluyo, pasaron 750 años, hermanos,
Y la promesa se cumplió. Tal y como fue dicho, se realizó. Este bebé nació. Nada lo pudo detener. Herodes mandó a matar a muchos niños, intentando matar a este niño. No lo logró. Satanás lo quiso hacer caer en el desierto, tentándolo, y no lo logró. Los fariseos y todo el pueblo creyó quitarle la vida a este niño, y no lo logró. No hay razón para creer que si ponemos nuestra fe en Él y confiamos nuestras vidas, vamos a ser defraudados. Él ha venido a ti. Ahora tú sal a su encuentro. Deja de correr tras lo vano. No importa tu condición. No importa lo vil y pobre de tu corazón. Él vino a nacer en un pesebre. Él prefiere esos pesebres inútiles que a los corazones artesonados con religión falsa y que pretenden autosuficiencia. De hecho, Él está más cerca de lo que crees. Él está tan cerca como una oración. No te pierdas la verdadera Navidad. Cree, confía y persevera creyendo en Él. Y amado, si crees que has encontrado el tesoro más grande, amigo, si crees que has encontrado el tesoro más grande, pierde todo para ganarlo todo. Pierde todo para ganar a Cristo. Y no seamos indiferentes. Démosle a otros a Cristo. Ese es el mejor regalo de Navidad. Vamos a orar.